razón. Vamos a estar unos 4 a 5 meses en Argentina con muchas clases, con varias visitas a distintos lugares. Hicimos la cuenta y son como 17, 18 mil o quizá 19 mil kilómetros en buses. Ayer estaba diciéndoles a los hermanos, sí, vamos a ir en bus, y se me confundió, no sé por qué la palabra, y dije, vamos a ir en burro. Y alguien me dijo, eso va a estar lento, entonces 19 mil kilómetros en burro, no, vamos a ir en buses. La ventaja que en Argentina no se usa mucho el avión y los buses son mucho más cómodos, porque cada país tiene sus sistemas de transporte más fuertes. En Argentina el avión es un poco más elevado el costo, entonces hay muchos buses y uno puede viajar un poquito cómodo, pero sí va a haber días que vamos a estar muchas horas y necesitamos sus oraciones. Amén. A orar por esta pareja internacional de argentinos y dominicanos. Sí, es una bendición. Yo, aquellos que no la conocieron, le voy a dar el lugar que les puede saludar y luego sí ya vamos a ir a la palabra. Queremos aprovechar bien el tiempo. El Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Creo que ya los he visto a todos, ¿verdad? Sí. Sí, algunos no. Bueno, mi nombre es Keren Cueto, soy de República Dominicana, pero vivo en Argentina y para mí es un placer estar aquí con ustedes en México. Mira, nunca pensé que iba a venir a México, pero está muy bueno. Les decía que me encanta su comida porque es muy sabrosa. Y me gusta mucho la gente, se parece como que un poco a mi país, ¿verdad, pastor? Más o menos, como las plantas o el ambiente, el clima más o menos, porque igual en mi país es tropical y es caliente, es calor, sol, playa, es como verano todo el año, pero igual realmente es un hermoso país y siempre que voy a un país diferente es como que me gusta resaltar lo lindo, lo bueno que veo de ese lugar. Así que me encanta mucho. ¿Tú eres güerita? ¿Güerita? Güerita. ¿Qué significa güerita? Aquí güerita es así, blanca. Ah, claro, porque en República Dominicana la mayoría de las personas son más oscuritos, más morenitos y cuando me miran creen que yo soy la argentina y él el dominicano. Pero cuando me escuchan hablar a mí, dicen, ah, no, ella es la dominicana. Pero bueno, es un placer, hermano. Dios te bendiga. Estuve en Perú y me dijeron, pareces peruano. Estuve en Colombia y me dijeron, pareces colombiano. Estuve aquí en México varias veces y me dijeron, tu apellido Salazar es de aquí, tu color parece de aquí y comes chile. Tú eres mexicano. Sí, el único lugar donde no fue muy grata la recepción y se daban cuenta enseguida dónde estaba, pero así me miraban y ahí está el pastor. Fue que en la Suiza alemana. Y era bien fácil ubicarme. Bien fácil. ¿Dónde anda el pastor? Pues allá está, mira. Porque eran todos güeros, rubios, ojos celestes y yo. Y el único lugar donde me gustó porque me decían blanco, estuve en África. Estuve en África, me decía, hey, blanco, y yo decía, aquí me quedo. De niño sí tuve muchos conflictos y era bien de agarrarme los golpes y me decían negro, y ven para acá y luego, bueno, Dios trató conmigo y ya no les pego. Bien, una bendición y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ir a la palabra. Mientras usted está abriendo su Biblia en Lucas, vamos a trabajar bastante en Lucas, ¿sí? A mí me gusta visitar las casas de los hermanos, ¿sí? Y me gusta mucho porque, ¿qué sucede en las casas? ¿Por qué a un pastor le puede agradar o le puede ser útil visitar la casa de una familia? ¿Qué le parece? Vamos, participe. ¿Por qué? ¿Por qué a un pastor le puede resultar útil visitar la casa de una familia? Bueno, está buena la sinceridad a veces. No siempre. ¿Por qué más? Te das cuenta cómo vive la familia. Ahora yo les pregunto, ¿qué tal si el pastor Río o cualquier otro pastor, aquí está el pastor Raúl también, no sé si hay otro pastor aquí, pastor? Están ustedes como pastores y Raúl. ¿Hay alguien más? Todos los que son de la
casas son. Tienen como un nombramiento así de ministerio. Sí, bien. ¿Qué tal si uno de esos líderes te dice, en una semana voy a verte? ¿Qué hace usted, mujer del hogar, durante esa semana? ¿Qué hace? Se pone a limpiar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir el pastor. Entrena a su esposo. Las mujeres lo entrenan al esposo. Ya va a venir el pastor, pórtate bien. A los niños, va a venir los pastores, no pidan más comida. Y cuando yo les diga su cuarto, ustedes me dicen, sí, mamá. Y claro, y los pastores llegamos a casas así donde ya están preparados. Y muchas veces nos asombran esas familias porque llegamos y todo está en orden. Y no es que los pastores andamos mirando qué está limpio, qué está ordenado y que no, pero tú llegas y miras, todo en orden, todos bien educaditos, todo bien formal y como que todo funciona bien y por ahí el pastor dice, qué linda familia. Algunas veces uno piensa hasta, wow, me gustaría tener una familia así. Pero ¿qué sucede cuando llega el pastor? Sorpresivamente. De repente tú estás en tu casa, un día normal, y escuchas algo así. ¿Y qué preguntas? Tú de adentro. ¿Sí? Como normal, o sea, tú no sabes quién es. Si sabes que es el pastor el que va a venir, directamente vas y le abres la puerta bien formalito, bien vestido, así como maquillado. No, me agarró así, pastor, de entre casa. Pero el día que te cae de sorpresa desde adentro, ¿quién es? Y sale el pastor como que, ¿qué pasó? Y bueno, y tú te dices desde afuera, ¡el pastor! Y le dices, ¿me da un minuto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y sabes, hola, pastor. Y lo haces pasar acá y bueno, el pastor vino de viaje, anda haciendo visitas. El pastor te dice, hermana, ¿me permite pasar a dónde? Al baño. ¿Y qué le dices? Me da un minuto pasar. ¿Y qué haces en el baño? De nuevo. Ahí está, y dice, pase, pastor. Yo visito y a mí me gusta, cuando tengo la oportunidad, bueno, viajamos mucho, estamos trabajando, ya tengo en el pasado aproximadamente 30 años y me ha tocado visitar. Y tenía una hermana que era un ángel en la casa, un ángel de Dios. Ella siempre era, ay, pastor, Dios le bendiga. Y yo la miraba como decía, es un ángel esa hermana. Hasta que un día me tocó en la lista ir a visitarla. Y siempre muy dulce en la casa, en la iglesia ella. Y yo no sé cómo es usted en la iglesia, pero generalmente en la iglesia, ¿cómo nos tratamos todos? Todos buenos, dulces y cariñosos y bendecidos. Y bueno, yo golpeé la puerta y escuché, voy a sacarme un poco el micrófono del lugar, y escuché bueno, antes de golpear la puerta, me acerqué mirando la dirección y escuché que de arriba gritó alguien, ¡te voy a matar! Y yo miré la dirección y digo, este no puede ser mi ángel. y me acuerdo que bueno, y golpeé, sí, porque era, golpeé, y de nuevo escuché una voz que decía, ¡abrí la puerta, inútil! Y por ahí abrió la puerta el hijito del ángel. Y el hijito del ángel abrió la puerta, abrió así, ¡hola, pastora! Y allá arriba de la escalera, ¿quién estaba? El ángel. ¿Y qué quiso hacer el ángel? No quiso matar. ¿Qué quiso hacer el ángel? Se quiso morir. Porque ¿quién era? El pastor. Y la agarró así en el aire. O sea, y de repente en las casas uno muestra de alguna manera quién es, porque en tu trabajo tú te comportas de una manera, en tu lugar de educación, donde estudias, te comportas de una manera, en la iglesia te comportas de una manera, y en tu casa, ¿cómo te comportas? ¿Cómo eres? ¿No es cierto? ¿Cómo eres? Porque ahí no tienes que disimular, te conocen todo, hasta cómo te vistes en tu casa. ¿Qué tienes puesto en tu casa? No sé qué tendrás, pero solemos usar esa ropa vieja, ya que está, pero tira eso, pareces pordiosero. O sea, pero es la que me siento cómodo. Es esa ropa que me pongo y que está ahí, que la uso y que, bueno, Jesucristo visitaba casas. Y en el libro de Lucas hay varias casas. Ahora yo quisiera preguntarte, si tuvieses que invitar a Jesús a tu casa,
¿para qué le invitarías? ¿Por qué invitarías a Jesús a tu casa? ¿O por qué invitas a tu pastor a tu casa? ¿Por qué invitas gente a tu casa? ¿O por qué quizás algunos se sienten tan incómodos? No, yo no puedo invitar a nadie a mi casa. La Biblia nos va a decir que hubo diferentes personas y cada persona tenía una motivación. Ahora, lo que me gusta de este tiempo que vamos a compartir es que Jesucristo fue a todas. Jesucristo no le puso así, no, a la tuya no voy, no, a la tuya tampoco. No, a donde lo invitaban a Jesús, Él iba. Ahora, en cada una de esas casas nos vamos a encontrar que había una motivación por la cual te invito. O sea, yo como pastor tengo bastantes invitaciones dentro de mi país, afuera de mi país, cuando se enteran que estoy de viaje en algún país donde tengo algún conocido, algún exalumno, algún ministro, alguna referencia. 30 años siendo profesor de seminarios, no es, creo que equivocarme, pero varios miles de estudiantes pasaron por distintos lugares donde yo enseñé y muchos de ellos están desparramados por el mundo. Entonces cuando se enteran que ando por ahí, por las redes o porque alguien le contó, ¡ay, profe, venga! Y uno como que, ¡ay, qué lindo, me están invitando! Pero ¿para qué te invitan? ¿Cuál es la motivación que hay en el corazón? Así es que vamos a mirar la primera de las invitaciones que aparece allí en el Evangelio de Lucas y nos vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 38. 4:38, la primerita. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús se levantó y salió ¿de dónde? De la sinagoga. ¿Y quién lo había invitado a su casa? Simón. Lo invitó. ¿Quién es Simón? Pedrito, ¿no? El Pedro que conocemos, bien arrebatado, bien metido, el predicador, el evangelista posterior. Pero lo invitó a la casa. Y uno dice, bueno, qué lindo, te invitaron a la casa. Y en medio de toda esa situación surge un tema. ¿Cuál es el tema por el cual probablemente invitaron a Jesús a la casa? La suegra estaba ¿qué? Enferma. Y dice que tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella. E inclinando hacia ella, reprendió la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Ahora vamos a tratar de hacer como todo un análisis. No, vamos a tratar de meternos en la casa de Pedro. A mí me gusta mucho, como escritor, tratar de entrar e imaginar la escena. Entonces, si Pedro tiene una suegra, es que también tiene ¿qué, Pedro? Una esposa. Sí, y de repente, ¿quién querría más que se sane la suegra? Sea sincero, ¿la hija o Pedro? ¿Y por qué no Pedro? O sea, yo creo que por ahí algunos hombres dirían, y ahora entiendo por qué Pedro negó a Jesucristo. Es porque le sanó la suegra. Ahora, yo me imagino la escena, ¿no? Ahí de repente las mujeres son muy sutiles algunas veces y otras veces son bien directas, ¿sí? Cuando se dan cuenta que su hombre no entiende la sutilidad, se la dicen directa. Entonces me imagino, de repente en una conversación así, ¿no? No se dice el nombre de la esposa de Pedro, pero la esposa diciéndole, Pedrito, ¿cuándo vas a ver a Jesús? Y Pedro dijo, no, ahora voy a la sinagoga y ella le dijo, y mi mami está enferma. Y Pedro como, sí, ya vi a la vieja que está ahí tirada. Ya hace días está tirada la vieja ahí. Y como que la mujer dice, no me está entendiendo. O sea, bueno, Pedro, Jesús, ¿tú crees que podría orar por ella? Y pues no sé, porque, o sea, tú sabes que Jesús anda aquí por allá de sinagoga y clases y todo eso y nuevamente como que no la está entendiendo. O sea, ¿qué le está queriendo pedir esta muchacha? ¡Tráelo a Jesús! Y ahí los hombres como que algunas veces somos bien guapos para algunas cosas, pero para otras somos bien, así que no sé cómo decirle. Pero ¿cómo le voy a decir a Jesús que venga aquí? Que tenga una escena. No sé, inventa la escena, inventa algo. Busca la vuelta de traer ¿a quién? A Jesús a casa. Ahora, en este corazón o en esta situación no es que quiero pasar tiempo con Jesús. No, yo no lo traigo a Jesús para pasar tiempo con Él. ¿Lo traigo para qué? Para que me arregle un problema. Entonces lo invitamos a Jesús y si Jesús fuese un hombre como usted y como yo, simple, no entiende nada. Ahora, Jesús es el Hijo ¿de quién? De Dios. Y Jesús es Dios.
Entonces, cuando Pedro le pregunta y se le acerca, yo me imagino, a ver, imagínense la escena, terminaron la actividad en la sinagoga y Pedro se sienta al lado de Jesús y le dice, oye Jesús, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Tienes ocupado en algo? Y Jesús ya lo mira y Jesús, ¿qué sabe? Ya sabe. ¿Te ha mandado tu esposa? Sí, ya sé lo que me vas a pedir, pero obviamente no dijo nada. Y ahí está Pedro le dice, no, porque estábamos pensando en casa invitarte a comer. ¿Te gustaría venir a comer? Y a los hombres, ¿nos gusta comer o no nos gusta comer? A la mayoría de los hombres nos invitan a comer y como bueno, vamos, o sea, hay algo para comer y compartimos. Y lo invitaron a Jesús y Pedro como tratando de disimular. Y pregunto, ¿los hombres saben disimular? La mayoría no, o sea, como que me siento incómodo porque yo estoy trazándolo y no para estar con él, sino porque tengo que hacer algo. Y de repente nos sentamos a comer y obviamente ¿quién no estaba sentado a la mesa? ¿Dónde estaba? Tirada en una cama, ahí pobrecita, está enferma, está mal. Y terminamos de comer y no sé si alguna vez su mujer, usted le tiró una indirecta a su esposo. ¿Cuántas mujeres alguna vez le tiraron una indirecta a su esposo para que se despierte o entienda? Mujeres. ¿Sí? Ay, Dios. O sea, y yo no sé si hasta por ahí por debajo de la mesa ¿qué? Está y por ahí Jesús mirando la escena como diciendo, a ver, ¿cuándo empiezan? Porque acá me trajeron no porque quieren comer conmigo, no porque querían honrarme. ¿Por qué me trajeron? Porque me necesitan algo, o sea, y hasta que surgió el tema, ¿no? Ahí como que la mujer le dijo, ¿le contaste a Jesús? Y Pedro, pues, y ella como que, no, Jesús no te ha contado. Y como Jesús ahí como, no, ¿qué? No, es que mi mami está muy enferma y hace tiempo que estábamos preocupados y nos preguntábamos si ya que estás aquí, ¿qué? Ya que viniste, ¿qué? No podrías hacer un toque nomás, tú es Dios, o sea, ahí ya. Y yo ya te sirvo el café. O sea, entre que tú vas y vuelves, ya está el café y el pastelito aquí, como que ni nos dimos cuenta, así como un toquecito nomás. Está ahí, y Jesús como mirando, ¿no? Y mirando a Pedro diciendo, ay, mandilón. ¿Se entiende, no? La conocen, la palabra, ¿no? Y Pedro como diciendo, perdóname, te he traicionado. Es que es ella y mi suegra son dos. Y bueno, Jesús tomaba a Pedro y le dijo, bueno, otro día hablamos. Y entró a la habitación y ¿qué hizo Jesús? Lo que nos dice el relato, ¿sí? Él la tocó, oró por ella, la tomó de la mano, reprendió la fiebre, se sanó la mujer, una mujer obviamente ya no digo anciana, pero una mujer mayor, porque era la mamá de esta que está casada. Y algo interesante, se levantó la mujer y ¿qué hizo? Inmediatamente comenzó a servir. Ahí está, ya tenemos la primera casa que visitó Jesús. ¿Para qué le invitaron? Para un problema, una necesidad. Tengo un problema, entonces ¿a quién llamamos? A Jesús. Ahora, Jesucristo pasan las semanas, pasan los meses de ministerio y nos vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, 27. ¿Lo tienen? Dice, después de estas cosas... y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejadas todas las cosas levantándose le siguió. E hizo Leví un gran ¿qué? ¿En dónde? Y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Ahí nomás nos quedamos, es más largo el pasaje, pero lo interesante, Leví es un publicano. ¿Qué era un publicano? Era una persona que trabajaba para el Imperio Romano recolectando impuestos. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta y les apasiona pagar impuestos? O sea,
Y encima, si el que te los cobra, te cobra en exceso, ¿cómo te sientes? Robado, o sea, mal. Este era uno de esos. Y hay otro más que también lo conocemos y está en la lista, que era uno chaparrito. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo, que él era jefe de publicanos. O sea, este hombre tiene dinero. No buen dinero, sino dinero que no ganó bien. No es dinero honrado, porque es robándole a la gente. Ahora, ¿qué tipo de casa tendría? Una casa linda e importante, ¿no? Y entonces lo invita a Jesús. Ahora, ¿para qué lo invita a Jesús? Yo no sé si usted conoce, hay gente que te invita a la casa y ni bien llegas a la casa te dice, te hago un tour. Y te dice, mira, aquí tenemos esta recámara y aquí tenemos otra y aquí vamos a la planta alta y vamos aquí y conoces la alberca, ven, tengo una alberca climatizada, sí, mira, aquí tengo el lugar para los caballos, aquí tengo, ay Dios. Y luego te hacen sentar en una mesa que te ponen tantos platos, vasos y cubiertos que tú no sabes qué. ¿Por dónde le entro? O sea, ¿y para qué tanto si solo voy a hacer yo? O sea, tengo un montón de cubiertos aquí. Yo no sé si alguna vez usted entró a una de esas casas donde hasta se siente incómodo porque no sabe ni cómo empezar. ¿Le pasó alguna vez? Sí, te vas a una de esas fiestas bien así, bien, no sé cómo dirían, como de placenta y todo, o sea, ahí está. ¿Y cuánto se come en esas fiestas? Poquito, y tanto ruido, y un poquitito te sirven así, ¿no? Es como mejor ir a los tacos y déjalo. Sin cubierto, pero que venga. Ahora, a mí me tocó una vez con un amigo acá, bueno, estábamos de viaje y me agarró y me dijo, ¿te gusta la langosta? Y yo dije, sí, me encanta. Nunca había comido. Pero me encanta la idea de comer. Yo no le cerré, o sea, no estaba mintiendo porque alguno dijo, le mintió. No, yo dije, me encanta. Y voz baja dije, la idea de comer langosta. El tema fue que nos pusieron, él pidió su langosta y yo la mía acá. Y como que la miré y dije, ay Dios, qué gloria. ¿Cómo hago? Entonces hice lo que uno aprende a hacer, me puse a platicar con él. Me puse a platicar, hasta que él sabía, y como él sabía, ¿qué hizo? Él empezó y cuando, así es. Y yo seguía así con mi mensaje, mi meditación y todo, no, porque esta, hay que agarrarlo de ahí, acá, negocié acá, ahora sigue hablando tú. Y entré y le dije, disfruté esa langosta, ay, como, qué sabroso. Ahora, a mí me ha pasado estar en casa donde uno se siente bien incómodo. Porque es como que hay tanto lujo en la casa que uno no sabe ni cómo moverse, ¿no? Y como que todo tan detallista, tan minucioso, y hasta me tocó estar en casas donde tienen servicio, donde están las personas, hombres y mujeres, que están sirviéndote y atendiéndote, y como que de repente, me acuerdo cuando era niño, o sea, cuando era niño mamá me entrenaba, cuando íbamos a hacer una fiesta importante, me daba de comer en casa, porque me decía, no me vas a hacer pasar vergüenza, o sea, come en casa. Cuando vayamos a la fiesta, ¿cuánto hay que comer en la fiesta? Poquitito. Sí, si usted alguna vez fue a una de esas fiestas, es bien incómoda porque tienes que estar bien vestido, bien elegante y te sirven y tú ves que está buena la comida, está buena, pero todo se sirve en cuánto. Ahí, y tú dices, no, ponle más. Y te mira el mesero como diciendo, ¿es para todos esto? Y uno tiene ganas como decirle, mira, me lo pones en un paquetito nuevo. Y le vi así, y le vi, lo llevó a Jesús, le dijo, Jesús, mira, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero aquí, la ciudad es Capernaum, no les mencioné. En Capernaum está la casa que vimos de Pedro, en Capernaum también está la casa de Leví, y yo me imagino de alguna manera Leví diciéndole, bueno, mira, Jesús, yo no es por hacer alarde ni andar haciéndome el grande, ¿no? Pero aquí en Capernaum las mejores casitas es la mía. Y la verdad yo te traje aquí para que veas lo que tengo, para que veas quién soy, para que veas la capacidad financiera que tengo. Y yo estuve en casas así. Estuve, y recién hablábamos con el pastor de una ciudad, no voy a mencionar cuál, aquí en México, donde me tocó estar hace unos años atrás,
Y no era necesario decirme el valor del departamento, pero de la casa, pero me lo dijeron. Y no me lo dijeron simplemente para decirlo. ¿Lo dijeron para qué? Para que sepa. Y me dijo, sí, tenemos un piso acá. Y yo como que bueno, yo también, yo tengo piso en Argentina. O sea, un piso, tengo un piso. Y él, no, tenemos un piso que vale, no, $2 millones el piso. ¿Hacía falta que me lo digan? ¿Para qué? ¿Para darme pena nomás? No, para ponerme en aprieto, como diciendo, ¿y tu piso cuánto vale? Pues ya, cambiamos el tema. O sea, y no, porque y de repente nos dice, bueno, vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. ¿Sí? Y usted sabe que a los hombres nos gusta. Así que a mí me dice, el pastor me dijo el otro día, ¿quieres ir a comer? Y yo dije, pastor, yo me sujeto a los pastores. Si usted me dice, vamos a comer, yo me sujeto, pastor. Y vamos, y fuimos a comer. Ahora, me dice, vamos a comer. Y bajamos al estacionamiento donde tenían parqueados sus autos. Y la señora de la casa dice, ay, ¿en cuál voy? ¿En cuál voy? Y miraba 3 Audis. No sé si entiende las marcas, si las conocen, ¿sí? 3 Audis y un Mercedes-Benz. Dice, ¿en cuál voy? Yo, pues cualquiera. Dice, no, vamos en el Q7. Santo Dios. No sé cuánto puede estar ese Audi Q7, pero estaba caro. Y lo que aparentemente querían hacer era ¿qué? O sea, tú eres un pastor, te queremos mostrar lo que tenemos. Y yo me imagino a Jesucristo. ¿Es dueño de cuánto? ¿Todo el oro? Toda la plata. Todo el universo es de él. Todo. Toda la riqueza del petróleo que está debajo de cada continente, ¿quién la generó? Dios. Todos los diamantes gigantescos que se encuentran y se descubren que valen millones y millones, ¿quién los creó? Él. Y toda la riqueza que es de él. Y de repente lo traemos a nuestra casa como Leví para mostrarle lo que tenemos. Era, a ver, vamos a hacer, ¿y qué marca de carro tienes? Yo tengo este, ¿y qué esto? ¿Y qué el otro? Y como una competencia, y yo me imagino a Jesucristo diciéndole, ¿para qué pierdes el tiempo? O sea, ¿qué ganas con esto? Yo no necesito ver tu casa, yo no necesito ver cuánto dinero tienes, yo no necesito ver qué tipo de comida tienes. El manjar que le había preparado, dice, le hizo banquete en su casa, no le hizo una comidita, le hizo banquete. ¿Qué significa banquete? Está hablando de una gran cantidad de alimento donde uno tiene para seleccionar, para elegir, a ver, ¿qué quieres? Mira, tengo todo lo que te imagines, yo lo tengo. Y Jesucristo como diciendo, mira, a mí me siento más cómodo si me das, no sé, unas tortillitas con unos frijoles. Porque para mí no era importante venir a ver cuánto tienes. Y Leví está ahí como diciendo, bueno, mire, quiero que sepas y que veas. Y Jesucristo mirándolo diciendo, ay, Leví, no entendiste nada. Al igual que Pedro, me estás invitando a tu casa, pero no porque quieres estar conmigo, sino porque para mostrarme algo, para mostrarme tus lujos, tu poder, tu riqueza. Yo me acuerdo que cuando era niño era bien al revés, o sea, yo nací pero muy humilde en mi familia y cuando a mí, en mi caso particular, fui a una escuela y de la escuela decía, bueno, vamos a invitar a todos los niños a hacer una tarea, porque nos pedía así algo en la escuela y me acuerdo que decía, bueno, vamos a invitar a tal, y algunas mamás preguntaban, ¿y quiénes van a venir? Decía, bueno, va a venir Pablito, va a venir Carlitos, va a venir Raulito, y cuando decía, va a venir Raulito, ¿qué decía la mamá? Ay, Raulito va a venir. Ay, fíjate si Raulito va a venir. Porque vivíamos muy humildes. Y cuando llegaba al revés, otro momento donde tenían que venir a mi casa, cada uno de todos mis compañeros tenía una excusa ese día. Porque no querían ¿qué? Ir a donde yo vivía, porque era una casa muy humilde. Ahora, Jesucristo entra a una casa muy humilde y entra a la casa de una persona millonaria. El problema es ¿para qué lo invitas? ¿Cuál es tu motivación? El primer caso que vimos fue ¿para qué? Sanidad, milagro, necesito de ti. El segundo, ¿para qué fue? Para presumir, mostrar, dar a entender quién soy, que sepas con quién estás trabajando. Mira que yo puedo ser un discípulo tuyo, pero a mí me vas a tener que tratar de otra forma, porque yo vengo
de otra clase social, ¿entiendes? O sea, todo el grupito que tú tienes de líderes están ahí y yo estoy, perdón Jesús, yo estoy aquí, porque yo vengo de otra clase, ¿entiendes? A mí no me vas a tratar igual que al resto. O sea, yo te voy a obedecer, te voy a servir, pero para que entiendas. A mí no me vas a invitar así 2 taquitos ahí en la carretera, no. A mí me vas a llevar a un restaurante de lujo, porque así me crié, así vivo, así soy. Y Jesucristo mirándolo, diciéndole, ay, no entendiste nada, ¿sabes? Yo voy a tu casa y como, pero la verdad, no entendiste el propósito o el objetivo. Vamos a la tercera casa. También está en Lucas. Lucas capítulo 8. Otra persona que le pide a Jesús, ven a mi casa, y se lo pide por favor. Dice Lucas capítulo 8, versículo 40. Y es interesante esta historia. Dice, cuando volvió Jesús, aconteció que volviendo Jesús, que tenemos una versión bien antigüita, recibióle la gente, porque todos le esperaban. Seguimos. Y he aquí un varón llamado, ¿cuánto? Jairo, que era principal de la sinagoga, vino y cayendo, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entra en mi casa. Hasta ahí, ¿cómo ven la historia? Está muy bueno. ¿Qué le está pidiendo? Ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa. ¿Y cómo se lo pidió? Rogándole. Yo le voy a pedir ayúdame, Abraham. ¿No te acuerdas de esto? Tenemos un trato nosotros. Tú vas a ser de Jairo, ven, ayúdame. En serio, ven aquí. Él es el principal de la sinagoga. Ahí nomás. Y dice que cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Esto me va a gustar. Porque él tiene un trato muy personal conmigo. Ustedes no lo conocen. Esto queda grabado, ¿no? Déjate lo mando y te etiqueto. Y estaba Jesús así ministrando. Tú conoces la historia. ¿Qué hizo Jairo? Vamos, acción. No te la acordaste. Estaba Jesús hablando y ministrando. ¿Y qué hizo Jairo? Dale, por favor, dale. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Gracias, Abraham. Ya tengo la foto, ya está. Ahí está. Vamos a etiquetar esa foto. Ahora, fue corriendo, era un principal de la sinagoga. Y hasta donde vemos la escena, de repente lo vemos al principal corriendo, quizás desarreglado por la preocupación que tiene. Lo ve a Jesús, va corriendo, se postra delante de Jesús, se tira, dice, por favor, ven a mi casa, te lo ruego, por favor, ven a mi casa. Y tú que no conoces la escena, dices, ay, este sí que está interesado en que Jesús vaya. Qué lindo hombre, qué buen corazón. Mira, lo quiere invitar a Jesús, qué tremenda la escena. Pero ustedes conocen la historia. ¿Por qué se tiró al piso? ¿Por qué le robó? Dice el texto. Seguimos, el siguiente. 42. Porque su única hija de unos se estaba muriendo. O sea, que si no se estaba muriendo su hija, ¿qué? No venía. ¿Y no hacía qué? No se postraba y no le pedía qué. Ven a mi casa. O sea, una vez más encontramos a alguien que se acerca a Jesús y dice, ven a mi casa. Y Jesucristo, como hombre, diciendo, qué bueno, qué lindo, esta familia quiere que vaya a su casa. Pero como Dios, también sabiendo, ay, qué pena. Porque lo único que motiva tu corazón, ¿qué es? Una enfermedad, un problema. Porque si no hubiese un problema, ¿qué? No vienes, no me invitas. O sea, yo no sé si usted conoce o tiene personas, y espero que no. Permíteme tu teléfono un instante nomás. O sea, gracias a la tecnología que hoy tenemos, yo cuando suena el teléfono, cuando vibra algo, yo puedo saber qué hoy. ¿Qué puedo saber? ¿Quién es? Y usted conoce, o creo tiene en su lista, personas que solo te llaman ¿cuándo qué?
Entonces tú puedes empezar la conversación, ¿cómo? Lo primero, hola, ¿qué necesitas? Porque sabemos que esa persona solo te marca cuando quiere algo. Porque si no, ¿qué? No te marca. O sea, qué triste. Porque para esa persona solo eres un recurso. Esa persona no te llama para platicarte, para saludarte, para saber cómo estás, para contarte una bendición, para ponerse de alguna manera en relación contigo y saber más de tu vida. No, lo que esa persona te está diciendo es: necesito algo, por eso te llamo. Pues si no lo necesitara, pues no te llamo. Y ahí está Jesús de nuevo mirando la escena y diciendo: está bien, Jairo, sí, yo voy a ir a tu casa. Pero de alguna manera qué triste es para Jesucristo saber: no me estás invitando a tu casa porque quieres estar conmigo, sino porque tienes una necesidad. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia venimos a los servicios, ¿para qué? Para pedirle algo. Y nos postramos en nuestra casa, ¿para qué? Para pedirle algo. Y hasta hacemos un ayuno o una vigilia, ¿para qué? Para pedirle. Y nos han enseñado: tengo un problema, busca más a Dios y pídele. Y no se arregla. Y bueno, haz una vigilia y no se arregla. Y ayuna. O sea, haz algo, ¿para qué? O sea, tuércele el brazo a Dios. Gánale la pulseada a Dios. ¿Cómo? Y mostrándole que lo quieres, pero como que tú le dices que lo quieres, pero en realidad lo que quieres es lo que Él tiene que darte. Entonces quiero estar contigo, no porque quiero estar contigo, sino quiero estar contigo, ¿por qué? Bien, ¿cuántos papás y mamás presentes? ¿Sí? ¿Tú conoces cuando tu hijo viene a pedirte algo? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sí? ¿Y qué cosas te dicen? ¿Te das cuenta que qué ridículo que queda? Y el niño: ay, mami, eres hermosa. Y la madre dice: ¿qué necesita ¿Qué quiere? Y si no, cuando viene la mamá: papi, tú eres el mejor papá del mundo. ¿Cuánto? Porque ya lo sabes. Yo tengo 3 hijos y muchas veces he notado eso, que venían porque tenían un problema. Pero también me encantó y disfruté muchísimo más aquellos días en que yo estaba, no sé, en un sillón o trabajando en una mesa, en un lugar allí, y venían en la cama y se acercaba uno, se tiraba uno ahí al lado mío, y a mí me gustaba mucho de niño hacerles caricias y mimos en distintos lugares del cuerpo, brindarles de alguna manera el afecto. ¿Y por qué? Porque, como dice la Biblia, de la manera que queréis que los hombres hagan con vosotros, así hacer con ellos. A mí me encantaba que me hicieran eso, entonces yo lo hacía con ellos. Y algunas veces yo notaba que ellos venían y se ponían ahí como: papito lindo. Y yo decía: santo Dios, ¿a dónde querrá ir? ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Pero otras veces me gustaba y mucho más lo disfrutaba que simplemente venían a estar conmigo y yo empezaba a pensar: ¿cuándo me lo pide? ¿Cuándo me lo pide? ¿Cuándo me lo pide? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo? Y no me pedían nada y yo como que lo miraba ahí y más cariño me daba todavía. Y lo miraba y le daba un beso, una caricia y quería compartir. ¿Por qué? Porque no había una motivación atrás. Porque simplemente el hecho que los motivaba para venir a estar conmigo era ese. ¿Cuál? Estar. Simplemente estar y disfrutar. Hasta ahora vimos 3 casas, ¿sí? 3 casas en las cuales Jesús fue. Vamos a la cuarta, ¿sí? La cuarta casa, Lucas 19. Es interesante, todas están ahí en Lucas, ¿sí? Todas las casas que visitó. Y en este caso, en Lucas 19:1, tenemos a otro personaje importante que ya había mencionado de él. Sí, dice: Jesús llegó a Jericó. Seguimos. Y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Seguimos. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme ¿dónde? En tu casa, la cuarta casa que vemos.
Y es la primera vez que Jesús mismo quiere ir a la casa de alguien. Hasta ahora los 3 casos que vimos fue invitado a ir a la casa. En este caso, Zaqueo mismo está invitándolo. Hace muchos años yo estaba enseñando en uno de los seminarios y me acuerdo de una historia que escuché de un predicador. Yo no sé si usted alguna vez vio o notó, los predicadores también cometemos errores, se nos confunden nombres, se nos confunden ciudades, se nos confunden lugares. Y estaba este predicador diciendo, y Jesús iba por la ciudad de Jericó, y Bartimeo, que era pequeño, se subió al árbol, Bartimeo, y la gente que estaba ahí como que... Y él como que seguía, bien Bartimeo, y Bartimeo se trepó al árbol, y Bartimeo, y hasta que él mismo se dio cuenta, ¿no? El predicador, ¿y cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo? Y dijo, y entonces estaba ahí Jesús pasando por debajo del árbol, y lo vio a Bartimeo, y la gente decía, no es Bartimeo, y ahí estaba Jesús, y dice, y lo vio a Bartimeo, y le dijo, Bartimeo, ¿qué haces acá? Acá tiene que estar Zaqueo. Y como que la arregló ahí, ¿no? En el mismo momento. Sí, o sea, nos pasa a los predicadores. Una vez yo estaba hablando cuando Josué cruzó el Mar Rojo, y cuando Josué abrió el Mar Rojo, y Josué abrió el Mar Rojo, y mis amigos que estaban ahí delante me decían, como ese no fue el otro, y yo, sí, el otro Mar Rojo. Ay Dios, esa primera predica, los nervios que tenía. Pero ahora bien, ahora, este sí es Zaqueo. Y Zaqueo está arriba del árbol, y Jesucristo le dice, yo tengo que ir a tu casa. Qué interesante que ahora ya cambia la perspectiva, y ya no es alguien que lo invita, sino Jesús dice, yo quiero ir a tu casa. Y de hecho, no sé si conocen una canción muy bonita, salió hace muchos años, yo la conocí hace muchos años, que dice ¿qué? Ah, no, esa es la de niños, hay otra. No, esta está remixada, está mejor, está así. Es otra versión, para adultos ya. ¿La conocen o no? Entra en mi vida. ¿No la conocen? Alguno puede ser que la conozco. Sí, entra en mi casa. Wow, está bien bonita. Después usted si quiere puede buscarla. Pero habla de eso justamente, ¿no? Yo necesitaría, y me gusta porque Zaqueo no se anima ni a hablar con él, porque Zaqueo sabía quién era. Zaqueo, si un publicano era un pecador, un jefe de publicanos, ¿qué era? Son caos, era. Yo no sé si ustedes conocen, con todo el respeto de mi alma, hay muchos países donde hace, no sé, 40 años atrás un policía era respetable, un juez era respetable, un abogado era respetable, pero hoy hay muchos países donde uno dice, soy policía, ¿y qué piensa uno? Ay, seguro que este también, y el juez también, y como que muchas posiciones que antes tenían un prestigio, un estatus, a lo largo de los años mucha gente cometió errores, y hoy decir que uno es eso no garantiza que sea una buena persona. Pero en aquel momento yo les dije, un publicano era alguien que no lo querían mucho porque robaba. Pero si yo llegué a ser jefe de publicanos, ¿qué significa? ¿Que yo robé qué? ¿Más? Y para ser jefe de publicanos tenía que estar de alguna manera relacionado con el gobernador, porque el gobernador era quien aprobaba que llegues a ser jefe de publicanos. Pero para tú poder estar bien de acuerdo y tener buenas migas con el gobernador, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que ir? También con el gobernador. Entonces cuando tú te ponías bien con el gobernador decía, este es un buen hombre para el cargo. ¿Por qué? Porque este va a robar tanto que no solo va a robar para él, sino que para mí también. O sea, te nombro en el cargo y te quedas aquí. Y este era Zaqueo, y Zaqueo es una mala persona. Zaqueo ni se anima a invitarlo. Sin embargo, Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, yo quiero entrar, yo voy a entrar a tu casa. Y cuando llega a la casa, obviamente, este hombre una vez más hace un gran banquete, invita a toda una serie de personas que eran de mala vida, porque la mayoría de la gente que se relacionaba con él eran tan corruptos como él, y todos se sentaron a la mesa. Y cada vez que Jesús entraba a una casa así, ¿qué decía la gente? ¿Qué opinaba la gente cuando Jesús se sentaba en la mesa de un publicano, de un pecador? Oh, ¿qué hace ahí si él tiene que venir a comer conmigo?
O sea, entiende cómo es. Si Jesús no quiere a los publicanos, está mal, porque ¿cómo puede ser que falta amor? Y si Jesús come con un publicano, ¿qué decimos? Está mal, porque va a comer con un pecador. O sea, que al fin de cuentas lo que haga está bien, está mal, siempre para la gente va a haber críticas. Y ahora, en este caso, Jesucristo va y hace un milagro así tremendo, impresionante, porque en ese instante en el que Jesucristo está en la casa de Zaqueo, Zaqueo tiene como una revelación y dice algo que obviamente representa que Dios había tocado su vida. ¿Qué? Y dice así: Señor, la mitad de lo que tengo lo daré a los pobres. ¿Y cuánto tendría? Mucho. El jefe. Y luego dice algo así más o menos: si en algo he robado a alguien, ¿qué diría toda la gente? Se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí la gente dijo: realmente Dios lo tocó. Porque ese tipo de personas anda a sacarle un peso. Sin embargo, ese momento cuando Jesús entró a su casa, algo pasó en su vida y cambió. ¿Y con cuánto probablemente entonces se quedó? Si la mitad de lo que tenía lo dio a los pobres y la otra mitad le tuvo que devolver a cada persona que le había robado, pero se lo devuelve cuadruplicado, ¿cómo con cuánto se habrá quedado? Casi con nada. Obviamente esa casa fue uno de los grandes eventos que sucedieron. Pero hasta ahora, bueno, vimos ¿cuántas casas? 4. Y vamos a llegar a una casa, ¿sí? Vamos a ir a una de las que más me gustan, ¿sí? Y es una casa que queda en otra ciudad. La ciudad de Betania. Betania. ¿Dónde queda ese pasaje? Búscalo, que Dios te revele. Vamos a San Lucas también, capítulo 10. ¿Cuántos de nosotros tenemos una casa de alguien, amigo o familia, a la que nos gusta ir? ¿Cuántos tienen una casa así? Manitos en alto. Que tienes un lugar donde te gusta ir. Y no es porque la casa sea grande, ni rica, ni la comida. No, te gusta ir, ¿por qué? ¿Te tratan bien? ¿Te sientes de la familia, de la casa? Y no importa si tiene grandes sillones o unas pocas sillas, si te tienes que sentar hasta en la cama, no importa. Porque más allá de lo que pueda tener de ostentoso el hogar o de recursos, a ti lo que te importa son las relaciones personales. Y yo tengo casas donde me gusta ir. Y tengo casas también donde ¿qué? No me gusta ir. Y tuve lugares donde le pedí a Dios: Señor, sácame, Señor, me quiero ir, porque no soporto, porque no. Y quedaba mal que le diga: me voy. Y muchas veces los hombres y las mujeres somos tan diferentes en eso, ¿no? Para no hacerte pasar el día nuevo, pobrecito. ¿Me ayudas tú? ¿Sí? ¿Me puedes venir un instante? Sí, eso es algo que los hombres hacemos y las mujeres son bien atentas y los hombres no. Vamos a hacer de cuenta que tú vienes desde allá, golpeas más o menos, aquí está la puerta de casa. ¿Sí? O sea, cuando tú llegas aquí, golpeas, das palmadas, algo. Vamos, yo estoy en mi casa y viene alguien. Sí. Y yo atiendo. Sí, es una puerta, necesita reparación esa puerta. Sí. Pero está buena, se entiende. Sí. Ahora, ¿cómo atiende un hombre? Un hombre abre la puerta: hola, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿qué te trae por aquí? Está. Y pasa la esposa de pasa la esposa. Lee la escena y ¿qué le dice? ¿Quieres pasar? Hombre, vino aquí, o sea, sí, y lo hago pasar. Pásale. Ya. Cerré la puerta, o sea que necesita reparación. Y me quedo aquí. Sí, qué bueno que viniste. Pasa de nuevo mi esposa. ¿Qué le dicen? Pero ofrécele sentarse. ¿Quieres sentarte? O sea, listo, siéntate. Sí, me quedo aquí, así, platicando un rato con él. Y pasa a los 5 minutos la esposa. ¿Qué lee de nuevo? ¿Quieres tomar algo?
Yo no sé si usted vio, pero los hombres somos bien desatentos algunas veces, como que no estamos pensando en eso, pero una mujer está ahí como enseguida en detalles, no, mira, falta esto, ponle esto y acomoda, tráele, y las mujeres me encantan, gracias, las mujeres me encantan porque tienen esa forma de atender, de cuidar, de fijarse en detalles. Los hombres los puedo atender en la puerta media hora ahí parado y ni me di cuenta, y no es que no lo quiero, simplemente que ni me di cuenta de todo el detalle. Ahora, hay una casa donde no lo invitan a Jesús, donde Él va. Y como vimos hasta ahora, por lo menos en el relato, dice que fue una vez a la de Pedro, una vez a la de ¿quién? A la de Leví, otra vez a la de Jairo y otra vez a la de Zaqueo. O sea, iba, cumplía lo que tenía que cumplir y ¿qué? Y me voy. Pero no es una casa donde yo quiera ir y donde vaya y me sienta cómodo y me sienta bien. Sin embargo, a esta ciudad, Betania, capítulo 10 de Lucas, versículo, dijimos, ¿te lo dije o no? No, versículo 38. 10:38. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Seguimos. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, ¿qué hacía? Escuchaba lo que Él le decía. Seguimos. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, ¿qué? No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude. Seguimos. Sí. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, y el último, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Yo no sé si usted conoce mujeres de esas gruñonas. ¿Conoce alguno de ustedes? Sí, que las hay, sí. Mujeres que, Dios, y están siempre como que poniendo en orden y haciendo cosas y me imagino la escena. Jesús entró a la casa, nos dice el relato, y se sentó. ¿Y quién se sentó al lado? María, y se quedó ahí a oírlo. Y Marta, las mujeres suelen dar indirectas. Entonces Marta empezó a acomodar. Como para que te des cuenta, ¿no? O sea, ¿y qué hacía María? Cállate, no lo escucho. Peor todavía, Marta. Y hay mujeres que son bravas. Y siguió acomodando. Y yo no sé, algunas veces hay mujeres que usted se sienta aquí, ¿sí? Usted se sienta aquí y viene la mujer, levántate que voy a limpiar aquí. Ay, te corre, tú te vas a decir, bueno, ahora. Ay, Dios de gloria. Esto es para darle. Gracias, perdón. Gracias, me hubieras dicho directo. Te veía que te estás. Tenemos confianza, así. Santo Dios. ¿Está grabado eso también? Eso se edita, eso se corta. Eso sí es. Retomamos para la edición. Y ahí estaba. Y me imagino que te están corriendo, que córrete, que voy a hacer. Y hay mujeres que si tú te sientas aquí, ¿qué decidieron limpiar en ese instante? Pues aquí. Y tú te vas al cuarto a recostarte en la cama, ¿y de qué se acordó ella? Que hay que cambiar las sábanas. O sea, hombre, ¿la tienes conmigo? O sea, que no quieres que esté en la casa. No, pero ayuda ya que estás aquí. Está, y de repente no se anima, y me encanta el relato, que no va a hablar con María. Porque se da cuenta que María no le está llevando la atención. ¿A quién va a hablarle? A Jesús. A Jesús. ¿Y qué tono tendría Marta? Incómodo. Ponelo de nuevo para atrás. ¿Está bueno? Uno más. Dice el relato, Señor, yo se lo leo como lo leemos siempre nosotros, ¿sí? Nosotros lo leemos sin signos, sin nada. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana se haya acercado a la cosa sirviendo sola, dile que me ayude. Pero así no fue. Una mujer que está molesta porque está limpiando sola, que nadie la ayuda, y que encima los dos que están en casa, ¿qué están haciendo? Platicando ahí como si nada, ¿sí?
Yo no sé si usted conoce mujeres esas bravas, pero me imagino que puede. ¡Jesús! Y pobre Jesús, ¿qué te pasa? Yo no tengo la culpa de lo que está pasando acá. Es un tema entre ustedes, ¿verdad? Chicano, María. Y va a ir Jesús. ¿No te das cuenta que mi hermana no está haciendo nada? ¿Qué? Y Jesús, como mirando nada, ¿qué te la agarras conmigo? O sea, si tu casa está desordenada, no es problema mío. O sea, si tu casa necesita orden, no es problema mío. Ahora, de repente habla y le contesta no sobre el tema de la limpieza o del orden o del trabajo a Marta, sino que le responde con algo que Marta quizá ni lo entendió. Lo que le dice Jesús es: mira, Marta, yo te noto que estás ocupada, está bien, está todo eso y te felicito, tratas de tener tu casa en orden, está bueno, pero hay una cosa que es más importante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién está en tu casa? ¿Y qué tendrías que estar haciendo? Orándolo a él, atendiendo al invitado especial, pero no atendiéndolo con el servicio, sino atendiendo ¿qué? Su persona. Entonces María se sentó y dijo: bueno, yo tengo que lavar la ropa, pero ¿qué? ¿La ropa qué? Puede esperar. Y tenía que preparar unos frijolitos, pero ¿qué? Puede esperar. Y tenían que trapear ahí el patio, pero el patio puede esperar, porque ¿quién está aquí? Quiero disfrutarte y quiero estar contigo. Y soy capaz de dejar de pensar en todo lo que está alrededor mío, porque quiero disfrutar el momento de estar contigo. Y Jesucristo la miró y le dijo: tú sí que entendiste. ¿Qué le pidió María en ese tiempo? ¿Qué dice el relato? ¿Qué le pidió? Nada. A diferencia de Pedro, ¿lo trajo para qué? Leví, ¿para qué? Mostrarle y presumir. El otro, Jairo, para que sanen. Saqueo, No. de alguna manera como que zafa, que no tiene mucho, pero esta casa es la única casa que en la Biblia se menciona que la visitó 3 veces. ¿Y por qué la visitó 3 veces? ¿Cómo se sentía? Capítulo 12 de San Juan, y con eso terminamos. Y como que sigue la misma constante ahora cuando veamos San Juan 12:1. Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó ¿a dónde? A Betania, donde vivía, y te lo aclara el relato, ¿quién? A quien había resucitado. Esa había sido la segunda visita, esta es la tercera. Allí se dio una escena en honor ¿de quién? De Jesús. ¿Qué hacía Marta? Ellos sí, igual. O sea, ¿en qué está ocupada ella? En servir y trabajar. Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y Lázaro todavía estaría choqueado. ¿Por qué? Porque había resucitado. Y como mirándolo a Jesús todo el tiempo y diciéndole ¿qué? Gracias, gracias, gracias. Yo no sé si usted alguna vez vio rostros de agradecimiento. Y todo el tiempo, gracias, 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 gracias. Yo estaba muerto y tú lo hiciste, y como mirando y tocándose, estoy vivo gracias a este hombre. Seguimos el relato. Y dice María, una vez más, tiene una actitud notable. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume ¿qué? Y lo derramó, secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia de él. Volvamos a la escena principal donde estamos en la casa. ¿Quiénes están sentados en esta mesa? Jesús en un lugar. ¿Quién más está? Lázaro, el que había recibido el milagro. ¿Quién más está sentado en esa mesa? María, durante un momento. ¿Y quién anda dando vueltas y correteando? Ok.
Y yo me imagino, y me gusta imaginar cosas, ayúdenme a entrar en esa casa y miremos por un instante el rostro de María. María mirando a Jesús y pensando ¿qué había hecho ese hombre? ¿Qué había hecho Jesús? Me había dado la vuelta a la vida a quién. Y yo me imagino a María mirándolo a Jesús y tan agradecida. ¿Cómo pagarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo? Dios, tú lo diste la vida. O sea, recuerde la escena, capítulo 11 dice que Marta y María llevaban 4 días ya de sepelio, de velatorio, ya habían casi perdido esperanzas. Bueno, recuerden la escena, todo lo que fue la resurrección y se los devuelve a Lázaro y ahora están cenando y mirar a Lázaro y mirar a Jesús y volver a mirar a tu hermanito y tu hermanito con vida, porque ese hombre, ese que hoy está sentado a tu mesa, es un milagro que pocas veces habíamos oído en la historia. Y no estoy leyéndolo de alguien, no me lo contó alguien, no, lo tengo aquí al lado, a mi hermanito, a quien amo, quien nos dio una nueva visión de familia, quien nos dio la alegría, quien nos dio el gozo, y está sentado acá y esa mujer pensando ¿qué hago? Ya tengo una idea. ¿Qué hizo? Dijo, yo tengo algo, y se fue y se puso a buscar. Sí, yo no sé dónde usted guarda sus cosas valiosas, pero todos tenemos un lugarcito en la casa donde como que escondemos las cosas que son de más valor, las más caras, las más preciadas o las más frágiles, y las ponemos en un lugarcito generalmente para que no se rompa, para que no lo toquen, para que no se pierda. Y me la imagino a María yendo a buscar en ese quizás baúl, en esos muebles viejos de madera, y entrar a sacar ropa, hasta que por fin encontró ¿qué? Ese perfume que cuánto valía para ella. Y lo dice, ¡wow! Un perfume de nardo de mucho valor. Algunos comentarios dicen que se usaba como sistema de ahorro financiero, que yo podía ahorrar y que si tenía una crisis financiera en algún momento, ¿qué hacía? Pues vendía el perfume. Y ella, sus recursos, sus finanzas, su tesoro, lo tiene allí. Pero hay un problema. Yo tengo este tesoro, pero tengo otro tesoro aquí. Otro tesoro que es mi hermano. Y ese hermano está vivo porque hay otro tesoro en mi casa. ¿Cuál es ese otro tesoro? Jesús. Entonces, si yo no tuviera a este tesoro que es Jesús, este tesoro que es mi hermano, no estaría con vida. Y este tesoro, ¿para qué me serviría? Para nada, porque con mi hermano muerto, ¿qué me interesa ese dinero? Ahora entonces, como mi hermano está vivo, esto toma un valor diferente. Y lo que me costó años quizás en tener, en alcanzar, en ahorrar, ahora puedo hacer ¿qué? Se lo voy a traer a Jesús. ¿Y qué hizo con ese perfume? ¿Cuánto se lo dio? Ahora, ¿cuántas de ustedes tienen un perfume caro? ¿Qué es un perfume caro? ¿Cuánto puede salir un perfume caro? $100. ¿Cuánto es en pesos? 2,000 pesos. Y cuando usted logra comprarse un buen perfumito de esos de 2,000, 2,500 pesos, ¿cómo se lo pone usted? ¿Cuánto usa? ¿Cuánto usa? Como que aguante. Ahora, cuando tenemos uno de esos perfumes que no está mal, pero alguna vez usamos, esos bien baratitos, ¿cuánto los tenemos que poner para que dure? Para que aguante, por lo menos 2 horas de fiesta. En cambio, el de los buenos, usted se lo pone y ¿qué? Y no se puede bañar una semana. No tanto, ¿no? Pero es interesante que ella podía haber ido a donde estaba Jesús y hacer ¿qué? Te amo, Jesús. Yo no sé si usted, mujer, alguna vez tuvo una amiga en su casa y usted tiene un perfume caro, usted se está poniendo el perfume y tu amiga te mira y dice, ¿me das? Y usted con una lágrima acá. Y tu amiga, que no sabe el valor, pero le gusta, o quizás sabe el valor y no tiene el dinero, ¿qué hace? Y tú con cada ¿qué haces?
Adelante, son $3. Ya para. Qué momento, como ya párale. Y él está como muy contenta. Ahora, yo no me imagino, porque no dice el relato, que ella fue ¿qué hizo ella? Lo puso ahí y la casa, dice, se llenó de ese perfume. Ahora, yo ya termino y me quedo pensando en eso mientras los músicos se acercan, por favor. Dice en el relato, no dice el relato, sino simplemente cuando uno estudia, como nosotros estuvimos viendo hoy, hubo casas donde Jesús fue invitado, nada más que porque había una motivación, que era un beneficio personal. O sea, Jesús, yo quisiera que vengas a mi vida, porque necesito, te quiero pedir, me dijeron que tú haces, y cada una de esas motivaciones terminan en un beneficio personal. O sea, yo te estoy trayendo porque quiero algo que tú tienes, y la única manera de tenerlo es trayéndote a casa. Entonces, suena feo, pero si lo pongo en palabras claras, es: Jesús, la verdad que a mí no me importa mucho quién eres, pero como tú tienes algo que yo necesito, entonces voy a hacer lo que me dijeron en la iglesia que tengo que hacer, que es traerte a mi vida y de decirte que tú eres mi Señor y que tú eres mi amo y que tú eres mi rey, bla, 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 todo lo que enseña en la iglesia. Pero en realidad, yo necesito que tú hagas algo, porque si no necesitara, discúlpame Jesús, pero soy bien sincero, ni te invito, te mandaría quizá a casa de otros que necesiten, pero como te necesito, entonces ven. Y Jesús no tiene problema en ir a esas casas, porque el amor que nos tiene supera eso. Pero por otro lado, hay casas como la de estos tres, Marta, María y Lázaro, donde le preguntabas a Jesús: ¿a dónde te gustaría ir este fin de semana? ¿Y a dónde decía Jesús? A Betania. Ay, me encanta Betania. ¿Por qué? ¿Por el clima? ¿Por el paisaje? ¿Por la comida? No, es que en Betania hay una casa. Hay una casa tan bonita. ¿Te gusta que está buena la construcción? Así como que tiene varias plantas y un patio y jardín. No, es una casa bien simple. Es una casa bien humilde. Viven 3 hermanos nomás. Ya sus papás murieron. No tienen mucho dinero. Pero cuando voy ahí, hay una mujer. Esa mujer sí que sabe atender. ¿Tú te refieres a quien te da la comida y quien te prepara la mesa? No. Eso viene un efecto, lo puedo comer en cualquier lugar. Lo que a mí me gusta es la otra mujer, María. Porque María sabe disfrutar. Y María me invita a su casa, y cada vez que María me dice: Jesús, ¿quieres pasar por aquí? Yo sé que ella se va a sentar ahí a mis pies. Sé que ella se va a mostrar, que me va a escuchar, que me va a contar su vida, que va a preguntarme cuáles son los planes que tengo para ella, que me va a decir que quiere servirme, que quiere adorarme, que no me va a estar pidiendo durante toda la hora que estoy en su casa, que no va a estar de rodillas con el único objetivo de pedirme el milagro. No, es más, ella hasta va a buscar su perfume para darme de alguna manera honor por el milagro. No es alguien que está para pedir, es alguien que está para dar. Y por eso a mí me encanta ir a Betania. Y usted y yo sabemos lo que significa eso, porque hay lugares donde nos gusta estar, y hay casas donde quizás vamos y quisiéramos salir enseguida. ¿Por qué no nos gusta mucho esa casa? ¿Quién sabe por qué razón? Pero yo quisiera hoy que usted se pregunte: si hoy tuvieses que invitar a Jesús a tu casa, ¿para qué lo invitarías? ¿Cuál es el objetivo de decirle: Señor, entra en mi casa, ven a pasar esta tarde conmigo?
¿para qué invitarías a Jesús? ¿Cuál es el objetivo? Hay una canción que, no sé, Raúl, ¿dónde está? Sí, creo que la conocen, que habla justamente de lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Se postró ¿a dónde? A los pies de Jesús. Y esa canción justamente dice eso. No hay lugar más que ¿qué? Estar con nosotros. Y yo quisiera invitarle en esta tarde a que usted piense bien. ¿A quién te pareces? Y quizás diga, pastor, muchas veces me parecía a Pedro. Lo invité porque tenía un problema y le pedí hasta que Dios hizo el milagro. Pero quisiera parecerme más a María. Quisiera postrarme a los pies de Jesús y adorar. Generar un espacio donde Cristo se sienta cómodo, no porque le vamos a pedir, sino porque venimos a venir a darle lo mejor que tengas. Entonces vamos a tener un momento para hablar con Dios y para adorarlo. Y si usted quiere, ahí donde está, se puede arrodillar. Si usted quiere, puede venir al altar un momento a arrodillar y decir, yo quisiera tener ese estilo de vida, de poder decirte ven, pero no porque quiero pedirte, sino porque quiero adorarte, porque quiero estar contigo, porque quiero disfrutar ese momento contigo, no solo para que hagas un milagro en mi vida. Es más, Dios sabe los milagros que usted necesita y Dios se va a encargar, tranquilo. Pero aprovechemos un momento como este para decir, yo quiero estar como María, quiero postrarme a tus pies. Si conoce la canción la puede cantar, si no es muy simple, no sé si la tienen, pero es muy simple. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, se ponga de pie primero, póngase de pie un momento. Y si usted se anima, luego puede hacerlo. Es una oportunidad que Dios nos da de